Saludos cordiales. El día de hoy vamos a hacer referencia al capítulo 3 de la unidad de aprendizaje e introducción al Internet Working, el mismo que tiene como tema protocolos y comunicaciones de red. El objetivo principal en este capítulo es poder determinar de la forma en que nos facilitan las comunicaciones las diferentes reglas y protocolos que siempre nos van a garantizar una comunicación extremo a extremo, desde un transmisor hacia un receptor. También la función de los protocolos y las diferentes organizaciones de estándares que nos permiten la facilidad de interoperabilidad en las comunicaciones, para terminar con una explicación breve de cómo los dispositivos LAN acceden a los recursos de la red. Pues bien, siempre vamos a estar nosotros ligados con unas reglas que nos permitan tener esa comunicación entre dos puntos. Las reglas de comunicaciones son las que van a normar los elementos comunes que se dan en una comunicación. Por un lado tenemos un origen que va a ser el transmisor, un destino, y va a haber un medio de comunicación que permitirá justamente que se establezca dicho diálogo. ¿Cuándo sabemos que está bien dicha comunicación? Cuando el mensaje original llega tal cual a su destino. Y ese medio por el que se hace transmitida dicha comunicación, podemos tener nosotros medios guiados o medios no guiados. Dentro de los medios guiados tenemos los basados en cobre y los basados también en señales ópticas. Y los no guiados son todos los wireless o inalámbricos. Uno de estos organismos es la ISO, la Organización Internacional de Estándares, que sacó un modelo de referencia conocido como OSI, Interconexión de Sistemas Abiertos. Este modelo de referencia de 7 capas lo que nos ayuda es a entender cuál es el beneficio de tener un modelo de capas. Es utilizado justamente, como su nombre lo dice, de referencia para que otros modelos puedan basarse en este y mantener unas comunicaciones. Las capas, cada una de ellas tienen una función bien definidas y las vamos a ir revisando de la inferior hacia la capa superior. La capa más baja es la capa física en la que nosotros vamos a transmitir los datos. Aquí yo tengo que ver todo lo relacionado con voltajes, con la parte mecánica, con la parte física, con cuántos voltios yo voy a representar, un 0, un 1, todo lo que tiene que ver con cables, con conectores, etc. La capa de enlace me permite ya una comunicación con la capa de red y me tiene que garantizar que si yo envío un 1, llegue un 1. Seguimos subiendo y luego de aquello ya tenemos la capa de red. En esta capa nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el ruteo. Hay dispositivos que trabajan en estas capas, porque esto es la subred de comunicaciones, las 3 primeras capas. En la capa 1 tenemos nosotros dispositivos como el hub, que es un concentrador de cables, nada más un dispositivo tonto, y los repetidores que lo que hacen es amplificar una señal. En la capa 2 tenemos dispositivos ya como el bridge y el switch, que lo que nos ayudan es a segmentar una red para una mejor administración. En la capa 3 tenemos el router, que su trabajo es rutear, enrutar, buscar el camino. Ya luego tenemos la capa de transporte que nos tiene que garantizar una comunicación end-to-end. Aquí tenemos 2 mundos bien grandes que son los protocolos basados en TCP y los UDP. Luego tenemos la capa de sesión, que es quien me va a administrar mi testigo, quien va a establecer las sesiones, quien va a llevar estas sesiones e indicar cómo nos vamos a comunicar. Luego tenemos la capa de presentación, que es la capa donde ya va a darse la sintaxis, la semántica para que pueda ser entendida la información, que en la capa de aplicación ya se la presenta al usuario final. Hay unas unidades de datos de protocolos, hay unos PDUs, que son justamente la información que se va a ir anexando en cada una de las capas. La información, normalmente la comunicación entre un host A y un host B se da a través de capas del mismo nivel, y ahí es donde trabajan los protocolos. Y esto es una comunicación virtual. Pero realmente la comunicación se va dando de una capa superior a una capa inferior. Esta capa inferior
encapsula con un header, con una cabecera, donde están los PDUs. Y así hasta llegar a la capa física, todo se va encapsulando, pasa por el medio físico y en el host B lo que hace el trabajo contrario, desencapsular. Y estos PDU en las capas superiores es la data, en la capa de transporte es el segmento, en la capa de red es el paquete, en la capa de enlace son las tramas y en la capa 1 física son los bits. Nosotros entonces, cada una de estas capas, tenemos que tener claro qué trabajo realiza y siempre una capa inferior va a brindar servicios a una capa superior. Decíamos nosotros que hay dispositivos y que nosotros en este curso vamos a configurarlos, que son dispositivos que trabajan en capa 2 y en capa 3, que son los dispositivos inteligentes, como los switch, como los routers. El switch actúa sobre los datos una vez que los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. Los switch, a diferencia de los hub, que tienen mayor densidad de puertos, también nos permiten a nosotros segmentar nuestra red y a través de técnicas ayudarnos a la administración de la misma, ya que aquí vamos nosotros a encontrar canales virtuales. La dirección que se maneja en esta capa 2 son direcciones MAC, porque en la capa de enlace de datos nosotros tenemos dos subcapas, la una que es control de enlace lógico y la otra que es control de acceso al medio. Nosotros tenemos que considerar bien que este direccionamiento MAC siempre va a ser necesario para poder encontrar el siguiente salto. Si tenemos un host A que desea comunicarse con un host B, no solamente va a ser requerida la dirección IP. La dirección IP, que es una dirección de capa 3, lo que hace es simplemente indicar cuál es el destino. Y nosotros vamos a saber entonces la IP origen y la IP destino. Pero ¿qué pasa? Que una vez que llegas a la capa de enlace vas a manejar un direccionamiento MAC. Este direccionamiento MAC se va a ir cambiando porque entre los dos hostales va a haber un mundo, una nube, donde se tiene que buscar el mejor camino y a la entrada de cada una de las interfaces, de entrada y la interfaz de salida de cada uno de estos dispositivos, como los routers que están intercomunicados en la nube, van a tener una dirección diferente. Entonces la dirección MAC va a estar variando. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya lo que es Ethernet y donde vamos a conocer las tramas Ethernet y vamos a ver todos los campos que tienen cada una de estas tramas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros ya sabemos cuáles son los medios, pero si dos equipos al mismo tiempo escuchan que el canal se encuentra disponible y ellos ingresan al canal, van a haber colisiones porque al mismo tiempo van a estar accediendo y va a haber colisiones. Entonces, cada dispositivo está conectado al mismo tiempo a este medio compartido. Muchas veces nosotros tenemos entonces que hacer uso de algunos algoritmos de propagación. Si los dos equipos escucharon el canal al mismo tiempo, enviaron la data, hubo colisión, lo que hace es retirar y darles unos cuantos de tiempo a cada uno para que no se vuelvan a encontrar al mismo tiempo sobre el canal. Para evitar la sobrecarga excesiva que implica el procesamiento de cada una de las tramas que son enviadas, es que se crearon este direccionamiento MAC a fin de poder identificar cuál es el origen y cuál es el destino real. Previamente esto, ¿cierto? Nosotros lo estamos viendo de cómo se dan las comunicaciones. Pero si ya vimos un modelo de referencia como OSI, tenemos también que ver un modelo sobre el cual estamos trabajando y que ARPANET lo sacó por los años 70. Lo sacó para uso más de seguridad, de uso del ejército, ¿no? Y este modelo es el modelo conocido como TCP/IP, que son un modelo muy similar al modelo OSI, pero solo de 4 capas, donde tenemos la capa de acceso a la red, que hace referencia a la capa física y enlace del modelo OSI, la capa de internet que tiene que ver con, o la podemos relacionar con la capa de red del modelo OSI, la capa de transporte muy similar a la de OSI, y las capas superiores
las tres capas superiores de OSI, acá la conocemos como capa de aplicación. Entonces, si nosotros decimos que vamos a tener varias tramas, quiere decir, ¿sí?, que varios equipos pueden estar comunicándose y enviando sus tramas, pero cada una de ellas decíamos que tiene un identificador. Esos identificadores son las direcciones, origen y destino. Entonces, empieza una codificación del mensaje, ¿sí? Y van mensajes grandes, largos, se lo dividen en mensajes más pequeños para que puedan acceder a mayores velocidades. Estos, entonces, como vienen muchas tramas pequeñas, lo que hacen es multiplexarse y llegan a su destino, y allá se comienzan nuevamente a unir las partes pequeñas para conocer el mensaje original. Para ello, entonces, deben tener el mensaje adecuado, ¿sí? Esos mensajes siempre van a convertirse en bit y se codifican para poder llegar hacia el host destino, donde se decodifica para poder interpretar dicho mensaje. Nosotros hace un momento lo habíamos dicho que la capa física proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red, y de esta manera poder nosotros acceder a la comunicación. También nosotros habíamos dicho que si eso ya es una comunicación, había normas, reglas que cumplir para que se pueda dar de una manera eficaz esa comunicación. Y ya lo veníamos nosotros conversando brevemente. Estas reglas de comunicaciones nos van a relacionar o van a hacer referencia a los aspectos básicos de comunicaciones, al establecimiento de reglas, codificación de los mensajes, de encapsulamiento, formato de los mismos, el tamaño del mensaje, la sincronización del mensaje, las opciones de entrega. Y por eso es que tenemos una suite de protocolos, tanto en OSI como en TCP/IP. Y esta suite de protocolos quiere decir cuáles son los protocolos que van a trabajar en cada una de esas capas que habíamos visto. Y ellos, ¿qué nos lo indican? ¿Cuáles son las reglas que rigen o norman los protocolos? ¿Cuáles son los protocolos de red? ¿De qué manera se interactúan? ¿Cuáles son los estándares que se encuentran en el sector, como la IEEE, como ANSI, como TIA, como EIA, como ISO, como OSI, etcétera? ¿Qué trabajo tienen cada una de ellas? El desarrollo, cómo se fue dando de TCP/IP, cuál es el conjunto de protocolos que trabajan sobre TCP/IP, cuáles son las normas abiertas, cuáles son los estándares de Internet, organizaciones que nos permiten las comunicaciones. Y bueno, todo esto ya lo habíamos resumido hace un momento, tiene que ver con los protocolos y estándares. Pero también, una vez que tenemos esto, tenemos que transferir la data. Y para transferir esa data, nosotros decíamos que tienen que irse encapsulando los datos y viendo de qué manera acceder, tener un acceso a dichos datos. Todo esto nosotros tenemos en el material que se encuentra colgado en la nube y que esperamos lo revisen para que nuestras clases que tengamos sincrónicas podamos hacer un debate, podamos saciar las dudas que ustedes tengan. Espero que esta información les sea de provecho y poder encontrarnos en las sesiones sincrónicas para conversar sobre estos temas.